El olor a mantequilla derritiéndose sobre pan caliente no era solo un aroma aquella mañana de viernes, era una cuchilla afilada que revolvía las paredes vacías de mi estómago hambriento. Mis manos, marcadas por 78 años de duro trabajo y ahora temblando de debilidad inducida, se extendieron en un reflejo puramente animal de supervivencia hacia la única tostada olvidada sobre la encimera de mármol. La cocina, antaño el corazón palpitante de mi vida, y ahora reluciente con una esterilidad hospitalaria bajo su mando, parecía girar ligeramente a mi alrededor. Mis dedos rozaron el borde dorado del pan, sintiendo la prometedora calidez que podría calmar el mareo que me había atormentado desde la noche anterior, pero la esperanza duró menos de un segundo. Antes de que pudiera llevarme la comida a la boca, una mano con uñas de gel perfectamente esculpidas, de color rojo sangre, interceptó el movimiento con la precisión de un ave de rapiña, arrebatándome violentamente el sustento de mi alcance. La voz de Vanessa cortó el aire, estridente y desprovista de humanidad, reverberando en las ollas de cobre pulido que solo usaba como decoración y para su estatus social. Hoy no comes, Cecilia. Siseó, con esa sonrisa cruel que reservaba solo para mí cuando no había invitados importantes a quienes impresionar. La comida es para quienes contribuyen a esta casa, para quienes tienen futuro. Solo ocupas espacio y desperdicias oxígeno. Si te vuelvo a ver en la cocina, te encerraré en el sótano con las ratas. Sus palabras tóxicas no dolieron tanto como el empujón innecesario que siguió, un gesto de desprecio físico que desequilibró mi cuerpo ya frágil. Sentí el impacto seco y doloroso de mis huesos contra el suelo de porcelana importada, un dolor agudo que me recorrió la columna vertebral, mientras ella agarraba la tostada que me habían negado y la aplastaba dentro del cubo de basura, asegurándome el hambre. Desde el suelo, con la vista nublada por la abrupta bajada de presión, y las lágrimas que me negaba rotundamente a dejar caer, vi la silueta de mi hijo Roberto, de pie en la puerta de la cocina. Lo presenció todo en su madre caída a los pies de su esposa, la crueldad descarada servida incluso antes del desayuno. Por un instante, el niño que acunaba en mis brazos pareció querer emerger, pero rápidamente fue asfixiado por el hombre cobarde y pasivo en el que se había convertido bajo su control. Roberto simplemente bajó la cabeza, se ajustó la corbata de seda comprada con el dinero de mi herencia y se fue a trabajar sin decir una sola palabra en mi defensa. Fue en ese momento, sintiendo el frío del suelo penetrar mi piel y el hambre roer mis entrañas, que la tristeza en mi pecho se calcificó. Ya no era dolor lo que sentía, era combustible helado. Allí, en el suelo, la matriarca sumisa murió para dar paso a la vengadora. No llegué a este estado de indigencia doméstica por casualidad, ni por la incesante labor del tiempo. Fui esculpida para convertirme en un fantasma dentro de mi propia casa. La preparación para este infierno comenzó hace semanas, con la obsesiva proximidad del 35º cumpleaños de Vanessa, una fecha que ella decidió convertir en el evento social del siglo para la élite local. La casa, que construí ladrillo a ladrillo con el sudor de mi difunto esposo, se ha convertido en un campo de batalla donde yo soy el escombro indeseado que necesita ser barrido bajo la alfombra. Durante los últimos 3 días, mi dieta se ha reducido drásticamente bajo el sádico pretexto de purificar mi cuerpo, una mentira pulida para justificar el hambre que me dejaba mareada y dócil, incapaz de oponer resistencia ni avergonzarme delante de los decoradores que iban y venían, trayendo arreglos florales que costaban más que mi asignación mensual de comida. La estrategia de Vanessa para anularme siempre ha sido quirúrgica y se basa en el aislamiento sensorial, privándome de las herramientas básicas que me conectan con la realidad. Mis gafas, esenciales para leer o distinguir rostros con claridad, desaparecieron misteriosamente de mi mesita de noche el martes pasado, transformando el mundo que me rodea en una confusión impresionista y aterradora sin ver. Tropiezo. Cuando tropiezo, parezco frágil y senil a quienes me ven desde fuera. Ella usa mi severa miopía como prueba de mi supuesta demencia, narrando a las visitas, con un tono de falsa lástima, como mamá está perdiendo el sentido del espacio.
Cada vez que choco con un mueble que ella ha movido a propósito, Vanessa valida la narrativa de que soy un peligro para mí misma y una carga demasiado pesada para que ella la lleve sola. Esta prisión invisible, sin embargo, se construyó sobre los cimientos de mi propia ingenuidad y confianza maternal. Un error que cometí hace 5 años y que me deja un sabor amargo, más intenso que la bilis del hambre. Recuerdo con dolorosa claridad el día que firmé ese poder notarial para Roberto, creyendo que estaba ayudando a mi hijo a administrar el negocio familiar tras la muerte de su padre. La pluma pesaba, pero mi corazón estaba ligero, cegado por la fe en mi propia sangre. No sabía que, al firmar ese papel, estaba firmando mi sentencia de muerte social y entregando las llaves de mi reino a un usurpador voraz. Desde entonces, mis cuentas se han vaciado, mis joyas se han desvanecido y mi autoridad se ha erosionado hasta que solo queda esta anciana, mendigando pan en la cocina que una vez dirigió con maestría para sobrevivir a este ataque psicológico diario. Sin perder la cabeza del todo, adopté la única defensa que me quedaba en el camuflaje de la irrelevancia absoluta. Me di cuenta de que cuanto más lúcido intentaba parecer, más agresiva se volvía Vanessa en sus métodos de contención. Así que aprendí el arte de fingir. Dejaba vagar la mirada, dejaba que la baba me corriera de vez en cuando por la comisura de la boca y respondía a preguntas complejas con un balbuceo inconexo. El volverme invisible, gracias a mi supuesta invalidez mental, accedí a conversaciones que jamás habrían tenido delante de mí si supieran que mi cerebro seguía tan afilado como una navaja. Creen que la vieja Cecilia está perdida en un laberinto de recuerdos rotos, pero la verdad es que estoy aquí, observando cada movimiento, catalogando cada ofensa y esperando el momento exacto en que la presa finalmente se convierta en depredador. Esta mansión, el Solar 2 Alencar, respira conmigo, un gigante de piedra y madera noble que cruje bajo el peso de las inútiles renovaciones estéticas impuestas por mi nuera. Cada tabla de este suelo fue colocada bajo mi estricta supervisión hace 40 años. Cuando mi marido y yo transformamos el terreno virgen en un respetado imperio agrícola, hoy recorro estos pasillos como una intrusa en mi propio santuario, tocando las frías paredes que presenciaron mis días de gloria, ahora cubiertas de un moderno papel pintado que se descascara por los bordes, revelando la fragilidad de las apariencias que Vanessa tanto cultiva. El contraste es violento en la sólida y eterna estructura de la casa lucha silenciosamente contra la decoración de plástico y vidrio templado que ha extendido, una metáfora física de la guerra librada entre mi esencia perdurable y la superficialidad desechable que ahora gobierna nuestros días. Siento que la casa llora conmigo, crujiendo en protesta con cada paso de los tacones de aguja que perforan su historia. Mis recuerdos más nítidos, aquellos que el hambre no puede devorar. Sanji, mi difunto Antonio, un hombre que poseía la sabiduría de la tierra y una desconfianza casi profética sobre el futuro de nuestro patrimonio. Siempre supo, con ese agudo instinto de quien negocia con la naturaleza, que nuestro hijo Junior, ahora Roberto, tenía una columna vertebral de cristal, fácilmente quebrable bajo la presión de una mujer ambiciosa. Antes de partir, Nio no confió la seguridad de nuestro legado a bancos digitales ni a cajas fuertes que pudieran ser forzadas por órdenes judiciales o poderes notariales manipulados. Dejó secretos esparcidos en la materialidad de esta casa, tesoros ocultos que solo quienes conocen el alma de este edificio podrían encontrar. La añoranza por él es un ancla que me impide caer en la locura total, recordándome que lo que construimos tiene raíces demasiado profundas para ser arrancadas por una revista. El mapa de este tesoro invisible se esconde en un objeto que Vanessa considera chatarra. Gracientan mi viejo recetario con las páginas amarillentas y manchadas de azafrán y tiempo. Para ella, ese montón de papeles sueltos y letra temblorosa es solo el recuerdo de una anciana que disfrutaba de quedarse junto a la estufa. Para mí, es el libro de cuentas de mi vida. Entre las instrucciones para la salsa de caramelo perfecta y el tiempo de cocción del pato, se anotan códigos, fechas y ubicaciones de activos físicos que convertimos en oro y piedras preciosas, lejos de la mirada codiciosa del recaudador de impuestos y de las novias cazafortunas del pasado. Revolvió la oficina,
Forzó la caja fuerte y rebuscó en los cajones de mi ropa interior, pero nunca se le ocurrió abrir el cuaderno que, irónicamente, reposa en el estante más alto de la cocina que dice dominar, pero del que en realidad no sabe nada. La ironía de mi destino se sirve fría en yo, que alimenté a cientos de bocas en este comedor, que presidí banquetes donde la abundancia era la ley y la hospitalidad mi religión. Ahora siento mi propio cuerpo consumiéndose en la autodestrucción. El olor de los preparativos para la cena de esta noche sube por las rendijas de la puerta de mi habitación. Una tortura olfativa compuesta de romero, ajo asado y carnes finas que nunca tocarán mis labios. Recuerdo la satisfacción de ver a los invitados saciados, el brillo en los ojos de quienes comieron mi comida hecha con amor. Ahora, soy reducido a un espectador hambriento, escuchando el tintineo de los platos que heredé de mi abuela, manejados con descuido por camareros contratados que me miran con lástima al vislumbrar mi figura demacrada en las sombras del pasillo. El hambre física duele, es cierto, pero el hambre de dignidad, de ser reconocido como el dueño de este techo, es lo que realmente corroe mis entrañas. Pero el dolor más insoportable no viene de un estómago vacío, sino de un corazón roto por la traición biológica de mi único hijo. Miro las viejas fotos en la pared del pasillo, donde un Roberto sonriente me apretaba la mano con fuerza, prometiendo que me cuidaría cuando envejeciera. Ese niño está muerto, reemplazado por un hombre que mira hacia otro lado cuando me insultan, que finge no escuchar mis peticiones de agua, que se encoge ante los gritos de su esposa, como un perro asustado. Verlo convertirse en cómplice de mi lenta ejecución es una herida que no sanará. Cree que está evitando el conflicto, manteniendo la paz conyugal, pero en realidad está vendiendo el alma de su madre por un poco de silencio y consuelo. Siento una mezcla tóxica de amor maternal y desprecio absoluto, una dualidad que me hace llorar en silencio durante las noches de insomnio, lamentando no mi muerte inminente, sino su muerte moral. Para sortear este campo minado sin detonar la bomba prematuramente, he perfeccionado el arte de la senilidad performativa, transformando mi inteligencia en mi arma más secreta. Arrastro los pies deliberadamente, dejo que mis manos tiemblen más de lo que requiere el Parkinson temprano y mantengo la mirada fija en puntos inexistentes, como si conversara con fantasmas. Esta máscara de decrepitud me ha vuelto invisible. La gente me habla por encima delante de ancianos seniles, revela contraseñas, confiesa pecados y trama planes, creyendo que mi mente es un queso suizo lleno de agujeros. Lo que no saben es que, tras la catarata sin operar y el parloteo inconexo, hay una mente que registra cada detalle, cada humillación, cada cita y cada centavo. Malversado a mi fragilidad, es mi caballo de Troya. Abrieron las puertas a la pobre e inofensiva anciana, sin saber que llevaban dentro de sus defensas al arquitecto de su propia ruina. Hoy, sin embargo, la farsa llegará a su fin, pues la paciencia tiene límites que el hambre ha superado hace tiempo. Mientras Vanessa se preocupaba por elegir el tono exacto de las servilletas de lino y le gritaba a la florista por las orquídeas, yo aprovechaba mis momentos de confusión mental para reunir las últimas piezas de mi rompecabezas, pequeños objetos aparentemente inútiles que había estado escondiendo bajo el forro roto de mi colchón, un destornillador oxidado, un encendedor viejo y la llave maestra de las válvulas de gas que mi marido me enseñó a usar. El dolor de estómago ahora me sirve de enfoque, agudizando mis sentidos para la batalla que se avecina. No soy solo una anciana hambrienta, soy la guardiana de esta mansión, y si creen celebrar mi decadencia con un banquete, descubrirán que el plato fuerte de esta noche será el amargo sabor de una justicia lenta pero segura. En el rincón más oscuro de la cocina, ignorado por las luces LED y los electrodomésticos de acero cepillado que instaló Vanessa, se encuentra el verdadero corazón de esta casa, un enorme horno industrial de hierro fundido, incrustado en la estructura de la pared como un monstruo dormido. Mi nuera intentó quitarlo 3 veces, pero los arquitectos le advirtieron que extraer esa bestia metálica podría comprometer la integridad estructural del ala este de la mansión, obligándola a vivir con lo que ella llama una horrible verruga en su cocina digna de revista. Lo cubrió con paños de cocina importados y macetas de hierbas, intentando ocultar su cruda presencia, sin imaginar jamás que esa pesada puerta, atascada durante años, según su propia e ignorante apreciación, guarda mucho más que hollín y recuerdos de asados antiguos. Para ella, es una molestia obsoleta. Para mí,
es la caja fuerte más segura del mundo, porque la arrogancia es la mejor cerradura que existe, impidiéndole mirar dónde reside la suciedad. En el fondo, en la oscura y fría entraña de ese horno, yace una caja de metal oxidada, camuflada entre las rejillas, ennegrecidas por el tiempo y capas de grasa carbonizada que jamás limpié a propósito. No es una caja bonita, parece una vieja lata de galletas que alguien tiraría sin pensarlo dos veces, y es precisamente ese aspecto ruinoso lo que la protegió de las garras de Vanessa durante su frenética búsqueda de dinero. Mi esposo, Neo, siempre decía que un secreto no debe gritarse para ser escuchado, sino susurrarse a quienes saben escuchar. En esa caja, protegida por la oscuridad y el asco que mi nuera siente por todo lo antiguo, están los documentos que definen quién realmente gobierna esta tierra, papeles que prueban que la herencia no es un derecho adquirido por matrimonio, sino un legado que puede revocarse con la misma facilidad con la que se apaga una llama. La seguridad de este secreto reside en un mecanismo que Vanessa cree roto, pero que en realidad solo está cerrado. Ya pateó la puerta del horno, tiró de la palanca furiosa y gritó que ese maldito trasto se derritió, solo para rendirse y volver a su horno eléctrico digital. Lo que no sabe es que la válvula de gas y la cerradura mecánica interna requieren una llave específica y un movimiento preciso de muñeca, un secreto de herrero que Antonio me enseñó en nuestra luna de miel. Esta llave no se ha perdido, duerme conmigo cada noche, pacientemente cosida dentro del forro de mi colchón, presionando contra mis costillas como un recordatorio constante del poder que aún tengo. Siento el frío contorno del metal a través de la fina tela mientras finjo dormir, y este pequeño y duro objeto es el ancla que me impide hundirme en la desesperación total. Vanessa pasa junto a ese horno docenas de veces al día, rozando sus vestidos de seda contra la boca del lobo, ajena al peligro que enfrenta. Es fascinante y aterrador observar la proximidad física entre el depredador y la trampa que la guarda. Esta mañana, mientras me gritaba por las tostadas, vi su reflejo distorsionado en la desgastada puerta de metal y por un segundo pareció como si el horno se la tragara entera. Coloca las llaves del coche y las gafas de sol encima, usándolo como mesa auxiliar, profanando el altar de su propia ruina. Esta ceguera selectiva suya es mi mayo reactivo. Está tan ocupada mirando el brillo superficial de las cosas que se ha vuelto incapaz de ver la profundidad y el peligro de lo sólido, antiguo y real. Pero hoy, el misterio de ese horno ya no será pasivo. Siento en el aire, en la electricidad estática que precede a la tormenta, que se acerca el momento de abrir la puerta de hierro. Mart, mi única aliada en esta casa hostil, ya sabe qué hacer. Intercambiamos miradas rápidas, mientras limpiaba el suelo cerca de mi silla. Un asentimiento imperceptible confirmó que el sabotaje necesario en el mundo moderno de Vanessa ya ha comenzado, forzando un inevitable regreso al viejo mundo. El horno espera, paciente y hambriento, no de leña ni carbón, sino de la verdad que estallará en la cara de esta familia. La caja oxidada en su interior vibra con la promesa de liberación, y yo, incluso con mi cuerpo débil, siento que mi alma se fortalece con la expectativa de girar esa llave una última vez. El reloj de péndulo del recibidor marcaba las horas con profundas campanadas que resonaban en mi cráneo, como martillazos, anunciando la llegada del mediodía y la intensificación de mi suplicio. La cocina se había transformado en una frenética cadena de producción, donde el embriagador aroma a cordero asado con hierbas y ajo impregnaba el aire. Una violencia olfativa calculada que me retorcía el estómago en dolorosos espasmos de vacío. Vanessa subió el volumen de una irritante canción electrónica, amortiguando a propósito el clamor de mi cuerpo por alimento, creando una barrera acústica que me aisló aún más en ese frío rincón. Observaba el vapor que ascendía de las ollas, dibujando formas fantasmales en el aire, promesas de sabor y sustento a solo unos metros de distancia, pero separadas por un abismo insalvable de crueldad. Con cada respiración, inhalaba la abundancia que me era negada, y la saliva se acumulaba en mi boca, como un amargo recordatorio de mi condición de prisionera en mi propia casa. En un momento de su descuido, impulsado por un instinto primario que superó mi miedo, intenté alcanzar una manzana roja, brillante, que reposaba precariamente en el borde del frutero de cristal.
Mis dedos nudosos y temblorosos rozaron la suave piel de la fruta, sintiendo la frescura de la vida latiendo allí, pero mi coordinación motora falló bajo la presión del terror. La manzana rodó y cayó al suelo con un golpe sordo que, para mí, sonó como un cañonazo. Vanessa giró sobre sus talones al instante, con los ojos brillando de placer sádico al pillarme con las manos en la masa. No, gritó de inmediato. En cambio, caminó lentamente hacia la fruta, la recogió con asco como si mi tacto la hubiera podrido y la arrojó al cubo de basura con pedal con un movimiento teatral. Ya hemos hablado de las reglas, Cecilia, dijo con una calma aterradora. La basura va a la basura. No quiero que contamines la comida de mis invitados con tus manos viejas y sucias. La humillación alcanzó un nuevo nivel cuando Roberto entró en la cocina a buscar una botella de agua helada, saliendo de la oficina con el aire cansado de quien carga con el peso del mundo, pero sin fuerzas para sostenerlo. Vio la escena a su madre, encorvada en la silla, pálida y con los labios secos, y su esposa, desechando comida sana. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron, y en silencio supliqué, con los ojos llenos de lágrimas, un vaso de agua, un trozo de pan, cualquier migaja de piedad filial. Vanessa, percibiendo la tensión, le puso la mano en el pecho y susurró lo suficientemente alto como para que yo la oyera. Está teniendo un día difícil, querido. Está confundida otra vez, pensando que no ha comido. Es la demencia que avanza. Roberto, mi hijo, se tragó la mentira junto con el agua. Bajó la vista al suelo y salió corriendo, prefiriendo la ceguera conveniente a la confrontación necesaria. Esa puerta cerrándose tras él dolió más que el hambre. A solas de nuevo con mi torturador, sentí que mi presión arterial se desplomaba. El mundo se oscurecía en los límites de mi visión periférica. Me apoyé, Toraru, en la mesa para no caer, con las piernas como algodón mojado. Vanessa, al notar mi debilidad, no me ofreció una silla ni un vaso de agua. Rió, un sonido seco y sombrío. ¿No te desmayes ahora, Cecilia? No tengo tiempo para arrastrar tu peso muerto antes de que lleguen los decoradores para los toques finales. Se burló, mirándose en la puerta del horno eléctrico. La deshumanización era completa. Ya no era una persona, ni siquiera una suegra indeseada, sino un objeto inanimado, un mueble roto que obstruía la circulación y desfiguraba la habitación. La certeza de que me dejaría morir allí, en el suelo de la cocina, si no manchaba su alfombra persa, cristalizó en mi mente con una claridad gélida. El golpe final a mi dignidad llegó cuando Thor, el Doberman premiado que Vanessa había comprado simplemente para que combinara con la estética de la casa, entró trotando en la cocina. El robusto animal de pelaje brillante me miró con indiferencia. Vanessa agarró un generoso trozo de filet mignon, crudo, sobrante de la cena, y se lo lanzó al perro que tenía delante. «Come, Thor, te lo mereces, proteges esta casa», dijo, acariciando la cabeza del animal, mientras devoraba la carne en segundos. El sonido del perro masticando, el crujido de la carne al desgarrarse, fue la banda sonora de mi caída al suelo. Yo, la mujer que construyó los muros que nos protegían, valía menos que el perro guardián. La lágrima que me corrió por la cara no era de tristeza, sino de odio puro, destilado y potente. Con los preparativos en su fase final y la inminente llegada de los primeros invitados, Vanessa decidió que mi presencia era un riesgo inaceptable para la perfección de su evento. «Quítate de mi vista», ordenó, señalando el oscuro pasillo que conducía a la parte trasera. «Ve a tu habitación y no te atrevas a asomar la nariz. Si alguien pregunta, estás indispuesta y durmiendo. Si te presentas en la sala y me avergüenzas con esos harapos y esa cara de cadáver, te juro que mañana despertarás en un manicomio. ¡Manicomio!». Me echaron como un animal sarnoso, arrastrando mis zapatillas por el pasillo, mientras oía su risa triunfal resonar detrás de mí. Ann creía haber ganado, que había limpiado la escena de toda fealdad antes de que comenzara el espectáculo. Pero lo que Vanessa no sabía, mientras me veía desaparecer entre las sombras del pasillo, era que el aislamiento no era mi castigo, sino mi oportunidad. Al cerrar la puerta de mi habitación, no me acosté a llorar. Pegué la oreja a la fría madera, escuchando los sonidos de la casa, el ritmo de los pasos, la vibración de la música. Me dolía el estómago, sí, pero mi mente estaba más lúcida que nunca. Esperé 10 minutos, la hora exacta para que subiera y se preparara. Entonces, la puerta de mi habitación se abrió silenciosamente, no para escapar, sino para encontrar a Marta en el punto ciego del pasillo. El intercambio fue rápido en un asentimiento,
una sonrisa cómplice. El moderno horno eléctrico, el orgullo de la cocina de Vanessa, ya tenía los circuitos comprometidos. La fiesta estaba a punto de empezar, y yo, la vieja inútil, estaba lista para encender la mecha. En el silencio sofocante de mi habitación, donde me encontraba exiliada, la puerta se abrió con una cautela impropia de los dueños de casa. Era Marta, nuestra ama de llaves, moviéndose con la ligereza de quien ha aprendido a ser invisible para sobrevivir a los cambios de humor de Vanessa. En sus manos callosas, llevaba una servilleta de papel doblada a toda prisa, un pequeño paquete de contrabando vital que sacó del bolsillo de su delantal como si fuera una joya prohibida. Marta es la única alma viviente en este mausoleo que aún ve a la mujer detrás de la anciana, la única que se niega a aceptar la narrativa de que soy un vegetal desechable. Sus ojos se encontraron con los míos con una mezcla de lástima y férrea determinación, y sin decir palabra, depositó el pequeño paquete en mi regazo. Allí, en la penumbra, la lealtad de una empleada mal pagada valía más que todos los lazos de sangre que mi hijo había cortado. Desplegué el papel con manos temblorosas y encontré 4 galletas de agua, robadas de la despensa que yo misma había almacenado durante décadas. Me llevé la primera a la boca, y el crujido seco de la galleta al romperse resonó como un trueno en mis oídos. Pero el sabor de la sal y la harina era lo más delicioso que había probado en mi vida. Mientras comía, sintiendo que la energía volvía lentamente a mis venas, Marta se arrodilló junto a mi sillón y susurró, con la mirada fija en la puerta para asegurarse de que no nos sorprendiéramos. «Señora Cecilia, está hecho», dijo, con la voz entrecortada por la adrenalina de la transgresión. «He soltado el cable de alimentación principal detrás del panel eléctrico del horno. Como usted explicó, se encenderá, calentará durante 10 minutos y luego se apagará. No se arreglará rápidamente. El sabotaje estaba preparado. La tecnología moderna de Vanessa caería, obligándola a refugiarse en el pasado que tanto desprecia». Unos minutos después sonó el timbre, un sonido estridente que hizo que Marta se levantara de un salto y volviera a su postura sumisa. A través de la rendija de la puerta entreabierta, observé el movimiento en el recibidor. Era el doctor Acevedo, el abogado que había servido fielmente a mi marido durante 30 años y a quien Vanessa había intentado despedir en innumerables ocasiones, sin éxito solo porque el testamento de mi marido exigía su supervisión de ciertas cláusulas. Estaba allí, de pie en el umbral con su gastado maletín de cuero, emanando una dignidad anticuada que contrastaba con la estridente decoración de la habitación. Vanessa lo recibió con impaciencia, sin siquiera invitarlo a pasar, tratando al hombre que tenía las llaves legales de nuestra finca como si fuera un repartidor de pizzas inoportuno que había llegado a deshora. «Sea breve, Acevedo, tengo que organizar una cena y no tengo tiempo para burocracia anticuada», espetó, extendiendo la mano para coger el sobre que él llevaba. Acevedo le entregó el sobre marrón a Vanessa, pero no la miraba. Miró por encima del hombro de mi nuera, escrutando las sombras del pasillo hasta que encontró mi rostro pálido asomándose por la rendija. El intercambio de miradas duró un segundo, pero tuvo el peso de una enciclopedia legal. Asintió, con un movimiento casi imperceptible de la barbilla, confirmando que la última pieza de nuestro tablero estaba en juego. Ese sobre que Vanessa sostenía con desdén solo contenía triviales documentos administrativos para distraerla. El documento real, la escritura de revocación y donación que firmamos en secreto la semana pasada durante una falsa visita a México, ya estaba archivado y protegido en su oficina. La ley, lenta y burocrática, finalmente había alcanzado la velocidad de mi venganza. Vanessa le cerró la puerta en las narices al abogado y arrojó el sobre al aparador sin abrirlo, tal como habíamos previsto. Su arrogancia le impidió comprobar los detalles. La certeza de su impunidad era la venda que le cubría los ojos. «Viejo inútil», murmuró, subiendo a ducharse y vestirse para el gran espectáculo de la noche. La casa quedó en silencio momentáneo, un vacío de poder que solo duraría los 40 minutos de su baño. Era nuestro descanso, el lapso que Marta y yo necesitábamos para transformar la escena. Salí de la habitación, ya sin arrastrar los pies, sino con la urgencia de quien tiene una misión. El hambre aún me dolía, pero ahora la suplantaba un voraz apetito de justicia. Caminé hacia la cocina desierta, donde el cordero sazonado aguardaba su destino en la encimera. Marta ya estaba allí, vigilando la entrada. Fui directa al horno de hierro,
el monstruo dormido. Saqué la llave de mi sujetador, donde la había mantenido caliente contra mi piel, y la inserté en la discreta cerradura bajo el pomo ornamentado. El mecanismo, bien lubricado por mí durante las noches de insomnio, giraba silenciosamente. Abrí la pesada puerta y me recibió el olor a metal frío y oscuridad. El interior no era un lugar para asar carne. Era un santuario. Rápidamente, Marta me entregó los fajos de dinero que había estado desviando y escondiendo en tarros de comida durante meses, y empezamos a alinear las paredes del horno, transformándolo en una caja fuerte abierta. En el fondo del horno, coloqué el toque final a una pequeña cámara digital, con la luz de grabación tapada con cinta negra para que no se detectara, pero con el objetivo perfectamente enfocado en la abertura de la puerta. Ya estaba encendida, capturando el vacío oscuro, lista para grabar el rostro de desesperación cuando entrara la luz. Coloqué la bandeja de plata en el centro, vacía salvo por los documentos rotos y el Nuevo Testamento intacto. Cerré la puerta y la volví a cerrar con llave, sintiendo el clic final como el amartillado de un arma. Cuando Vanessa bajó, perfumada y vestida de seda, la cocina parecía normal, pero el suelo que pisaba ya se había convertido en arenas movedizas. La trampa estaba lista. Ahora, solo faltaba que tuviera hambre. El descenso de Vanessa por la escalera principal fue una representación teatral digna de una monarca a punto de ser coronada, calculada con precisión milimétrica para ocultar cualquier rastro de humanidad o duda. Llevaba un vestido de seda esmeralda que se ajustaba a su cuerpo con una precisión indecente, y el brillo de los diamantes alrededor de su cuello, comprados, lo sabía, con las ganancias de la venta de un terreno que mi esposo juró no vender jamás, reflejaba la luz de la lámpara de araña de cristal como esquirlas de hielo. El perfume que exudaba era una dulce y empalagosa nube de jazmín sintético, que se extendía por el salón y enmascaraba el aroma a cera vieja y madera que siempre había sido la seña de identidad del Solaran. Desde mi puesto de observación, medio oculto por la cortina de terciopelo de la antesala, presencié la transformación completa a la cruel nuera que me pateó en la cocina. Había desaparecido, dando paso a la anfitriona perfecta, con una sonrisa artificial en el rostro y los brazos abiertos para recibir la adoración vacía de sus invitados. Coches de lujo empezaron a aparcar en el patio de grava, con sus faros recorriendo la fachada de la casa como reflectores, y pronto el recibidor se llenó de un murmullo de voces educadas y risas artificiales. La élite local, gente a la que conocía desde que nací y que ahora fingía no notar mi ausencia ni mi declive, entró trayendo regalos caros y saludos vanos. Oí a Vanessa explicar por quinta vez en 10 minutos, con un tono de tristeza ensayado, que mi querida doña Cecilia no está en condiciones de bajar hoy su cabeza, ya sabes cómo es, está descansando. Cada mentira era una puñalada que absorbía sin sangrar, transformando la amargura en combustible frío. Bebieron el champán que ella sirvió, ajenos a que la verdadera dueña de la casa estaba a solo unos metros, hambrienta y observando entre la sombra, conteniendo la respiración para no romper el hechizo de invisibilidad que me protegía. Mientras la fiesta estaba en su apogeo en la sala, el verdadero drama se desarrollaba tras bambalinas en la cocina. Vanessa, ansiosa por la cena perfecta que consolidara su estatus, se escabullía cada 15 minutos para supervisar el progreso del banquete. La vi entrar en la sala con sus tacones de aguja resonando en el suelo y dirigirse directamente al horno eléctrico de última generación integrado en la pared de armarios a medida. El panel digital brillaba con un azul futurista, indicando la temperatura precisa y el tiempo restante, prometiendo un cordero suculento y perfecto. Tocó el cristal templado con las yemas de los dedos, sonriendo al reflejo de su propio éxito, ignorando por completo el gigantesco horno de hierro negro a su lado, que permanecía silencioso y frío, guardando el secreto que haría implosionar su mundo. Su arrogancia al confiar ciegamente en la máquina moderna era palpable. Para Vanessa, la tecnología era infalible y el pasado obsoleto. Fue entonces cuando apareció la primera señal de inestabilidad, sutil como un escalofrío en la espalda. Las luces empotradas del techo de la cocina parpadearon brevemente, una subida de tensión que hizo que el zumbido constante del horno eléctrico flaqueara por una fracción de segundo.
Vanessa se detuvo, con el vaso de cristal suspendido a medio camino de sus labios, los ojos entrecerrados por la irritación. «Maldito cableado viejo», susurró a nadie en particular, dando una ligera patada al zócalo del armario. «Esta casa es un dinosaurio que se cae a pedazos». No se dio cuenta de que la casa no se estaba deteriorando por el paso del tiempo, sino por la reacción al sabotaje quirúrgico de Marta. Ese pequeño temblor en la corriente eléctrica no era un defecto, era una advertencia. El sistema nervioso de la mansión Elencar rechazaba el implante moderno, preparándose para expulsar el cuerpo extraño que intentaba dominar. El corazón de la casa latía al ritmo de mi venganza, y la arritmia tecnológica era solo el principio. La tensión aumentaba mientras Vanessa intentaba localizar el cuchillo de trinchar, una pieza de plata maciza con mango de asta de ciervo que había pertenecido a mi abuelo. Abrió cajón tras cajón con desmesura. El tintineo de los cubiertos parecía un grito metálico. «¿Dónde está?» «Lo dejé aquí», gruñó, y su imagen de anfitriona perfecta empezaba a resquebrajarse ante la presión de los detalles en Marta. De pie en un rincón lavando platos cabizbaja, se limitó a encogerse de hombros cuando la pregunté con rudeza. El cuchillo, por supuesto, no se había perdido. Lo había escondido bajo las toallas de lino del lavadero, sin la herramienta adecuada para servir la carne con la pompa que deseaba. La frustración de Vanessa crecía, transformándose en una ansiedad temblorosa. Estaba perdiendo el control de las pequeñas cosas, y la sensación de que el universo conspiraba contra su gran día comenzaba a sembrar la paranoia en su mente superficial. De repente, el olor cambió. Ya no era el intenso aroma a romero y carne asada que dominaba la cocina, sino un olor penetrante y acre a plástico derretido y aislamiento quemado. El panel azul del horno eléctrico parpadeaba erráticamente, mostrando códigos de error incomprensibles antes de apagarse por completo con un último crujido seco. El ventilador interno dejó de girar y un silencio denso invadió la cocina, roto solo por la música apagada que provenía del salón. Vanessa se quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par por el pánico, mientras una fina columna de humo oscuro comenzaba a filtrarse por las grietas del moderno horno. El cordero estaba crudo, los invitados se morían de hambre y el plato principal de su cena estaba muerto. Lentamente, con el horror de quien no tiene otra opción, giró la cabeza y sus ojos se posaron en el viejo horno de hierro, el monstruo que despreciaba, ahora su único salvavidas en un mar de desastre inminente. La cocina, antaño santuario del control estético de Vanessa, se vio rápidamente envuelta en una nube tóxica de humo gris y el acre olor a cables quemados, que contrastaba violentamente con el aroma a cordero crudo y sazonado. Vanessa tosió y saludó frenéticamente, con la cara roja no solo por el calor, sino por la furia de ver cómo su impecable plan se desmoronaba minutos antes de servir el plato principal. El horno eléctrico, ahora un ataúd tecnológico inerte, se burlaba de ella con su pantalla negra, mientras el reloj de pared seguía su tic-tac indiferente, acercándola al desastre social absoluto. Se giró hacia la encimera, tirando una ensaladera en el proceso. El sonido de los platos al romperse resonaba como un grito distorsionado de auxilio. La máscara de la anfitriona perfecta se desvaneció, revelando a la mujer mezquina y aterrorizada que vivía bajo las capas de maquillaje y pretensión, una criatura atrapada por su propia incompetencia para lidiar con la realidad imprevista. Roberto entró en la cocina, atraído por el ruido y el olor a quemado, con los ojos abiertos de miedo, no por el fuego en sí, sino por la reacción de su esposa. «¿Qué pasa, Vanessa? Los invitados lo huelen en la sala», susurró, intentando mantener la voz baja, pero el pánico se palpaba en cada sílaba. Vanessa se abalanzó sobre él como una víbora, agarrándolo de la solapa de su costoso traje y zarandeándolo con una fuerza sorprendente. «Tu maldita casa. Aquí todo es viejo, podrido e inútil, igual que tu madre», gritó, olvidándose por completo de susurrar. «Se quemó el horno. El cordero está crudo. Haz algo, desgraciado, o seremos el hazmerreír de todo el pueblo mañana por la mañana». Observé la escena desde la puerta de servicio, viendo a mi hijo encogerse físicamente ante la agresión, castrado públicamente entre los muros que su padre había construido para protegerlo. Una visión que dolía más que el hambre que aún retumbaba en mi estómago. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los míos en la penumbra, y la culpa que desesperadamente necesitaba proyectar encontró su blanco predilecto. «Tú», me señaló con un dedo tembloroso. La acusación vibraba en el aire cargado de humo. «Hiciste algo, ¿verdad?
vieja bruja. ¿Estabas maldiciendo? En mi cocina. Se abalanzó sobre mí, pero se detuvo en seco al mirar el viejo horno de hierro que tenía detrás. La necesidad era más fuerte que el odio, comprender que la única manera de salvar la cena menos y su reputación era usar al monstruo que despreciaba. Transformó su expresión de enojo en una desesperación calculadora. ¿La llave?, exigió, extendiendo la mano con la palma abierta y la respiración entrecortada. Sé que tienes la llave de ese trasto escondido. Dámela ahora, Cecilia, o te juro que mañana te internaré sin derecho a visita. Metí la mano en el bolsillo de mi gastada Rebeca y sentí el frío metal de la llave maestra, un objeto que cargaba con el peso de 40 años. De historia en ese horno, no era solo una máquina de hornear, era el altar donde Antonio y yo celebrábamos la abundancia, donde horneé su pastel de boda, donde calenté la leche de Roberto cuando era bebé. Entregarle la llave parecía un sacrilegio, una profanación final, pero sabía que en realidad le estaba entregando el arma de su propio suicidio social. Fingí temblar más de la cuenta, fingiendo la confusión de quien no comprende la urgencia, saboreando sus segundos de agonía. La llave de el horno, murmuré débilmente, retirando lentamente el objeto. Nio dijo que requería delicadeza, no fuerza. Puse el metal en la mano sudorosa de Vanessa, sintiendo la repulsión de su tacto, y vi sus dedos cerrarse a su alrededor con avidez, sin darse cuenta de que acababa de sostener el detonador de la bomba. Roberto intentó intervenir, quizá con una persistente vergüenza por el trato que recibía su madre. Vanessa, cálmate, está confundida, no hay necesidad de gritar. Empezó, pero una mirada gélida de su esposa lo interrumpió, y las palabras se le quedaron en la garganta. Me miró, y por un instante, el velo de la cobardía cayó, revelando una profunda tristeza resignada. Él lo sabía, sabía que estaba equivocado, sabía que yo sufría, pero eligió el consuelo de la sumisión en lugar del torbellino del honor. En esa mirada intercambiada entre madre e hijo, hubo una silenciosa despedida. No solo estaba perdiendo la casa ante la justicia, sino que estaba enterrando la esperanza de que algún día fuera el hombre que yo había criado para ser. La decepción fue un sabor amargo y metálico que me subió a la garganta, endureciendo mi corazón para lo que estaba por venir. No lo salvaría esta vez. Había elegido el bando del verdugo, y ahora ardería con ella. Con la llave en la mano, Vanessa corrió al horno de hierro fundido, ignorando el hollín que manchaba su vestido de seda. La cocina se llenó de una tensión eléctrica. El murmullo de los invitados en el pasillo se hizo más fuerte. Algunos curiosos comenzaron a acercarse a la puerta batiente para ver el origen del humo. Vanessa forcejeó con la vieja cerradura, maldiciendo en voz baja mientras el mecanismo se resistía a su mano áspera e inexperta. «Maldita cosa vieja», gruñó, forzando la llave con violencia, sin la sutileza que el mecanismo exigía. Observé, inmóvil, conteniendo la respiración. El clic de la cerradura al abrirse sonó alto y claro en el repentino silencio de la cocina, como el disparo de una trampa. Mortalan agarró el pesado pomo de hierro fundido, lista para abrir la puerta y arrojar al cordero dentro, creyendo que estaba salvando su noche, sin imaginar que estaba a punto de abrir las puertas del infierno ante el público, al que con tanta desesperación quería impresionar. Vanessa tiró de la palanca de hierro con un gruñido de esfuerzo, y las bisagras viejas, secas y deliberadamente sin lubricar, chirriaron como una bestia herida, un sonido agudo que interrumpió la conversación de los invitados que ya se agolpaban en la puerta de la cocina, atraídos por el humo y la curiosidad morbosa. La pesada puerta cedió, balanceándose hacia afuera con una gravedad que pareció absorber todo el oxígeno de la habitación. Lo que debería haber sido un agujero oscuro y sucio para asar carne, de repente se reveló como la visión más surrealista y brillante de la noche. Había pegado tiras LED a pilas en el techo interior del horno, y cuando la puerta se abrió, una luz blanca clínica inundó el espacio, transformando el interior oxidado en una vitrina iluminada. Vanessa dio un paso atrás, parpadeando cegada por la luz inesperada, mientras la pesada bandeja de cordero crudo se le resbalaba de las manos, sudorosas por la tensión. El silencio que invadió la cocina fue absoluto, roto solo por el ruido sordo y húmedo de la carne cruda y los platos al romperse en el suelo a los pies de Vanessa, manchando sus zapatos de diseño con grasa y especia. Pero nadie miró el desorden en el suelo. Todas las miradas,
incluidas las de los invitados de la alta sociedad que estiraban el cuello, estaban fijas en la boca abierta del horno. No había rejillas ni cenizas. Las paredes interiores estaban cubiertas, desde el suelo hasta el techo abovedado, con fajos de dinero apilados como ladrillos en una construcción demencial en billetes reales, dólares y euros antiguos, una fortuna física que exudaba olor a papel viejo y poder concentrado. Era el tesoro que Vanessa había buscado por toda la casa, escondido en el único lugar que su arrogancia le había impedido mirar con respeto. La visión de esa riqueza tangible, allí, al alcance de la mano, hizo vibrar el aire con una codicia colectiva y palpable. En el centro de este santuario monetario, sobre una bandeja de plata pulida, que relucía bajo la luz artificial, no estaba la cena, sino el veredicto. Había 2 juegos de papeles dispuestos con la precisión de un altar. A la izquierda, los fragmentos del Antiguo Testamento y el poder notarial, que otorgaba poderes a Roberto, reducidos a confeti inútil. A la derecha, intacto y majestuoso, con sus sellos notariales y de autenticidad recién impresos, estaba el nuevo documento. Vanessa, temblorosa y pálida como un fantasma, extendió la mano hacia el papel como atraída por un imán. Maldito, necesitaba saber. Sus dedos, antes tan firmes al negarme comida, ahora temblaban violentamente al agarrar el documento. Vi el momento exacto en que sus ojos recorrieron el encabezado, y la comprensión la golpeó como un rayo. Leyó en voz alta, un susurro horrorizado resonando en la perfecta acústica de la silenciosa cocina. Escritura pública de donación con reserva de usufructo vitalicio. Donanchi Cecilia Alenca, donataria an institución de beneficencia S. O. Lázaro. Cláusula de desalojo inmediato de ocupantes no autorizado. El papel se le resbaló de los dedos, flotando suavemente hasta aterrizar sobre el cordero sucio en el suelo. La mansión, el terreno, las cuentas, todo había sido transferido esa mañana. Vanessa ya no era la dueña de la casa. Era una intrusa indigente en la propiedad de la iglesia, viviendo de la caridad de una mujer a la que había intentado matar de hambre. La socialité que quería impresionar a la ciudad acababa de descubrir, delante de todo su público, que ni siquiera era dueña de la ropa que llevaba puesta, pues las deudas que Roberto había contraído en secreto seguramente le robarían hasta las joyas. Fue entonces cuando di un paso al frente, emergiendo de las sombras a la luz, levantando la cabeza no como la anciana senil, sino como la matriarca. Nuestras miradas se cruzaron, y por primera vez en 5 años, Vanessa me vio la lucidez aguda en mis ojos, el sereno desprecio, la meticulosa arquitectura de su destrucción. La cena está servida, querida, dije con voz firme y clara, sin rastro de temblor. Pero parece que el plato principal es tu avaricia. La sorpresa de oírme hablar con tanta autoridad la hizo retroceder, tropezando con su propia vanidad destrozada. Los invitados comenzaron a murmurar, un coro de susurros escandalizados que sonó como música para mis oídos cansados. La humillación pública que había planeado para mí fracasó con la precisión de un boomerang moral. Pero el golpe final, la guinda del pastel de la venganza, se escondía en el fondo del horno, tras la bandeja de plata. Vanessa, intentando no caerse, miró al fondo de la cámara iluminada y vio el pequeño punto rojo que latía en la oscuridad. La luz de la cámara digital. Junto a él, una pequeña tableta que yo había colocado estratégicamente. Reproducí en silencio las imágenes de aquella mañana, aun cuando me arrebató el pan de la mano, el empujón, la cruel frase sobre mi incomodidad. La realidad del encarcelamiento inminente chocaba con la realidad de la pobreza repentina. Comprendió que ese horno no solo contenía dinero, sino también pruebas de encarcelamiento ilegal y maltrato a ancianos, delitos sin fianza que destruirían no solo su vida social, sino también su libertad física. El peso de la catástrofe fue demasiado para la frágil estructura de su ego. Vanessa se agarró la garganta, como si el aire se hubiera solidificado, sus ojos en blanco, revelando la blancura del pánico absoluto. Sus piernas, debilitadas por el choque térmico de la realidad, cedieron. Se desplomó. No fue un desmayo elegante y cinematográfico. Fue una caída horrible y pesada, su cuerpo estrellándose contra el suelo grasiento y empapado de carne cruda. Su vestido esmeralda, absorbiendo los jugos del cordero que nunca sirvió. Cayó a mis pies, postrada en la inmundicia que su propia ambición había creado, exactamente en la posición en la que me había dejado tantas veces. Roberto corrió a ayudarla, pero se detuvo a mitad de camino al ver el documento en el suelo y la cámara en el horno. Me miró aterrorizado al darse cuenta de que su complicidad pasiva también estaba grabada.
de que él también sería juzgado. Los invitados retrocedieron, horrorizados, sin querer verse asociados con la escena del crimen. Permanecí inmóvil, mirando el cuerpo sin vida de mi nuera, con la serenidad de quien acaba de limpiar una mancha persistente de la alfombra. El misterio se desveló. La luz volvió. El horno de hierro, mi viejo aliado, había reducido su arrogancia a ceniza, y ahora, por fin, la cocina estaba limpia. El regreso de Vanessa no fue recibido con sales aromáticas ni palabras de consuelo, sino con el despiadado resplandor de las linternas, tácticas de la policía y el olor antiséptico de los paramédicos a los que Marta había llamado. Al abrir los ojos, aún aturdida en el suelo de la cocina, consideraba su reino y encontró la tableta en la encimera, ahora en manos de un oficial de justicia, reproduciendo en alta definición la crueldad que había perpetrado en las sombras. La tecnología que tanto veneraba se había convertido en su implacable traidora. Cada píxel de ese video gritaba la verdad sobre el encarcelamiento ilegal y la tortura alimentaria a la que me había sometido. El silencio de los invitados, ahora convertidos en testigos presenciales de un escándalo criminal, pesaba sobre la sala como una lápida. Vi el momento exacto en que su arrogancia se disolvió en puro terror al oír la lectura de sus derechos. El sonido metálico de las esposas, al hacer clic en sus muñecas, sustituyó al tintineo de las copas de cristal con las que había planeado brindar. La mujer que horas antes me había negado el pan, ahora pedía una explicación que la ley no estaba dispuesta a escuchar. Roberto, al ver cómo levantaban a su esposa del suelo como a un delincuente común, se derrumbó. Ese hombre alto y bien vestido se encogió hasta convertirse en una caricatura patética del niño que una vez acuné. Se arrastró de rodillas hasta mi silla, con lágrimas corriendo por el rostro que había intentado ocultar durante años tras una cobarde omisión. Madre, por Dios, no lo sabía. Perdóname. Haz que paren, sollozó, aferrándose a mis manos con febril desesperación. Lo miré, a la sangre de mi sangre, y no sentí la urgencia maternal de protegerlo, sino una calma glacial y distante. El dolor de la traición había cauterizado la herida, dejando en su lugar una cicatriz de dura sabiduría. No lloraba por mí ni por mi sufrimiento. Lloraba por el fin de su comodidad, por el derrumbe de la fachada que sostenía su mediocre vida. Le toqué la cara no con cariño, sino con la firmeza de quien evalúa una pieza defectuosa, y en mis ojos encontró el vacío donde una vez residió la sumisión incondicional. Con la autoridad de quien renace de las cenizas de su propia humillación, pronuncié mi última sentencia. Mi voz resonó con claridad por encima del caos policial. Ponte de pie, Roberto, ordené, y él obedeció al instante, guiado por el antiguo reflejo de obediencia a la matriarca. Puedes quedarte en esta casa, pues la sangre es un vínculo que no se rompe fácilmente, pero entiende, ya no eres el dueño, ni el heredero, ni el cabeza de familia. Eres un huésped bajo mis reglas, viviendo como un favor, bajo un techo que pertenece a la caridad, para mi uso exclusivo. Señalé a Vanessa, que forcejeaba mientras la conducían al coche patrulla, con sus gritos de indignación apagados e irrelevantes. Se va ahora, y, si regresa, la tratarán como a una intrusa. La decisión es tuya. Lánzate con ella a la miseria, o quédate aquí y reaprende el significado del respeto y la dignidad. Pero recuerda que la madre que aceptó migajas murió de hambre esta mañana. Quien está ante ti es doña Cecilia Alencar, y exijo obediencia absoluta. Mientras las sirenas de la policía teñían de rojo y azul las paredes de la cocina, ahuyentando el cáncer que consumía a nuestra familia, sentí una profunda paz en los huesos. Los invitados, avergonzados y conmocionados, se dispersaron rápidamente, dejando el banquete intacto. Caminé tranquilamente hacia la barra, donde Marta había recogido y colocado sobre la mesa la bandeja de cordero que Vanessa había dejado caer. Tomé un tenedor de plata, cuyo frío metal me resultaba familiar, y corté un generoso trozo de la tierna carne, aún caliente. Me la llevé a la boca, cerrando los ojos para saborear la explosión de especias, la textura suculenta, el sabor de la vida que regresaba a mi cuerpo. Roberto observaba en silencio, cabizbajo, en un rincón de la sala. Comí, no con la voracidad de un animal hambriento, sino con la elegancia de una reina que acaba de reclamar su trono. El hambre física estaba saciada, pero fue el alimento de mi alma, alimentado por la justicia, lo que finalmente me llenó.
Cuando el último coche cruzó la verja de hierro, arrastrando consigo el rastro de sirenas y la vergüenza pública que Vanessa tanto temía, un silencio denso y sagrado descendió sobre la mansión Alencar. No era el silencio opresivo del miedo que había reinado en esta casa durante los últimos 5 años, sino la solemne quietud que sigue a una tormenta purificadora cuando el aire es limpio y el mundo parece haberse limpiado de sus impurezas. Las luces de la fiesta se apagaron una a una, no por los sirvientes, sino por la mano temblorosa de mi hijo, que ahora vagaba por las habitaciones como un fantasma penitente, recogiendo los restos de una celebración que nunca ocurrió. La casa, mi vieja compañera de ladrillos y recuerdos, pareció respirar aliviada. Sus crujidos nocturnos sonaban como suspiros de satisfacción por haber expulsado al cuerpo extraño que intentaba reescribir su historia con tintas baratas de modernidad y crueldad. Sentado a la cabecera de la mesa, sentí el peso de los años transformarse en lastre, no en una carga. La vejez no fue mi debilidad, sino la armadura que me permitió sobrevivir invisiblemente hasta el momento del golpe fatal. Miro a Roberto, que ahora friega el suelo de la cocina con una esponja, intentando limpiar la grasa y el vino derramado, y veo en él el reflejo de una lección aprendida demasiado tarde. No siento odio por él en mi corazón, solo una tristeza pedagógica, la cruda certeza de que algunos niños solo aprenden que el fuego quema cuando la casa ya se ha convertido en ceniza. Me mira de reojo, buscando a la madre complaciente de antaño, pero solo encuentra a la matriarca a la que olvidó respetar. Nuestra relación ha cambiado irrevocablemente. La jerarquía natural se ha restaurado no por el amor que él desperdició, sino por la autoridad de la supervivencia. Ahora sabe que mi fragilidad fue una elección, una restricción deliberada de mi fuerza, y que la mujer que subestimó es la única razón por la que aún tiene un techo. Aunque ese techo ahora pertenezca legalmente a los pobres de ese, o Lázaro, ¿vivirá aquí? Sí, pero vivirá sabiendo que cada día es una concesión de mi misericordia, y no un derecho de nacimiento. Mi mirada regresa al horno de hierro, el gran héroe silencioso de esta noche dramática, que reposa en las sombras como un monumento a la resiliencia. Vanessa lo miró y vio óxido, fealdad y obsolescencia. Yo lo miré y vi seguridad, profundidad y constancia. Esa fue su perdición y mi salvación. En la incapacidad de la juventud arrogante para ver el valor de lo antiguo, ella creía que el mundo pertenecía a lo veloz y lo ostentoso, a los hornos digitales y a las apariencias de las redes sociales, ignorando que las estructuras que realmente sustentan la vida están hechas de hierro fundido, paciencia y raíces profundas. El horno no solo salvaguardó mi dinero y mi dignidad, sirvió como juez final, separando el trigo de la paja, demostrando que el calor que cuece el pan es el mismo que incinera la vanidad. Permanece allí, frío ahora, pero radiante en su victoria sobre la frágil tecnología que falló a la primera señal de presión. Marta se sienta conmigo a la mesa, ignorando las convenciones sociales que Vanessa intentó imponer con tanta rigidez. Compartimos el resto del cordero y el pan que ya nadie puede arrebatarme de las manos. El acto de comer, antaño una humillante batalla por la supervivencia biológica, se ha convertido en un sacramento de libertad. Cada bocado es una afirmación de que estoy viva, de que soy humana, de que tengo deseos y derechos. El sabor de la comida se enriquece con el aderezo de la justicia, un sabor complejo que mezcla la amargura de lo sufrido con la dulzura de lo conquistado. Ya no soy la vieja inútil que ocupa espacio, soy la guardiana de la llama, la proveedora que alimenta y que, cuando es necesario, deja pasar hambre a quienes no merecen sentarse a la mesa. El hambre que sentí esta mañana fue el combustible que alimentó la hoguera esta noche, transformando mi dolor en un instrumento de corrección moral que resonará durante generaciones en esta ciudad. Reflexiono sobre la ironía del destino que Vanessa diseñó para sí misma en quería ser la reina de la noche, el centro de atención, y lo logró, aunque no como imaginaba en sus delirios de grandeza. Salió de aquí, no como la dueña de la casa, sino como la portada de un escándalo policial, maniatada por su propia codicia. Yo, que debería ser el cadáver social escondido en la trastienda, termino la noche presidiendo la mesa principal. La vida tiene una curiosa forma de equilibrar la balanza cuando tenemos la paciencia de esperar el momento oportuno para depositar el peso de la verdad en el otro bando. Aprendí, a los 78 años, que la venganza no necesita ser gritada. Puede servirse en silencio, a fuego lento, aderezada con la arrogancia del enemigo. No necesité el alzar la mano
contra ella. Simplemente la dejé entrar sola en el horno que ella misma encendió. Ahora, mientras el amanecer empieza a teñir el cielo de un azul intenso, a través de los altos ventanales del solar, siento cómo me invade el cansancio, pero es un cansancio agradable, el cansancio del deber cumplido. Tomo mi recetario, el que Vanessa despreciaba, y lo devuelvo al estante junto a los libros de contabilidad. A la casa está a salvo. Mi legado no se disipará en trivialidades. Cierro los ojos un instante, sintiendo el calor de mi propio cuerpo, el latido constante de mi corazón. Intentaron enterrarme, olvidando que soy una semilla. Mañana, cuando salga el sol, habrá nuevas reglas, un nuevo desayuno, y estaré aquí, a la cabecera de la mesa, donde siempre ha sido y siempre será mi lugar. La matriarca no solo sobrevivió, renació, y, en la mansión Alencar, el hambre nunca más será utilizada como arma, porque la llave de la despensa y de la vida está por fin en buenas manos.